Muy buenos días, mis amados hermanos. Hoy, 14 de agosto, estamos con ustedes para un programa más de nuestra escuela sabática. Nos sentimos muy contentos de tenerles con nosotros y les damos una bienvenida a cada uno de ustedes. Y vamos a cantar un himno muy lindo, maravilloso de nuestro himnario, el himno número 8, Suenen dulces himnos. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyen leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócense Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Vive nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Después de haber escuchado este himno tan lindo y haberlo cantado nosotros, ahora les voy a invitar a que tengamos una oración. Querido Padre, te damos gracias por este privilegio grande que nos das de poder transmitir este programa y de tener a nuestros hermanos con nosotros atentos para crecer en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y nos has ayudado y queremos poner este programa en tus manos de amor para que tú le des la bendición y que el repaso de la lección, el pastor Robert Costa, sea usado por tu Santo Espíritu. Lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Somos tus amigos los adventistas del séptimo día y estás escuchando Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Y ahora hay que poner mucha atención al misionero de hoy. Está muy, pero muy interesante porque se trata de un trabajo arduo que se hizo en una escuela que está ubicada en uno de los lugares más poblados del mundo. Así que ponga atención a este misionero. Una de las islas más densamente pobladas del mundo albergue una escuela adventista.
Más de 15.000 personas viven en Ebeye y más de la mitad de la población tiene menos de 18 años. Visitamos esta pequeña isla en 2018 cuando una parte de la ofrenda del 13º sábado ayudó a reparar la escuela adventista. Tenían problemas con las termitas y un rápido deterioro debido al aire salino altamente concentrado. La escuela adventista de Ebeye educa a más de 300 estudiantes desde prekinder hasta el grado 12. Los estudiantes aprenden una variedad de temas, incluyendo la Biblia. La escuela, incluso, realiza servicios religiosos en su capilla. Gracias a sus ofrendas de 2018, la renovación de los pisos y muros del primer y segundo pisos está terminada. Ahora, el personal y los estudiantes pueden usar la biblioteca y las oficinas, asistir a clases e ir a la capilla sin preocuparse por un edificio que se deteriora, y están muy agradecidos porque sus ofrendas lo hicieron posible. Escuelas adventistas como la de Ebeye son importantes de la misión de One y Micronesia en la división norteamericana. Ellos confían mucho en los voluntarios adventistas para que trabajen como maestros en el territorio. Cada año, docenas de misioneros estudiantes responden al llamado para servir en esta región, en lugares como las Islas Marshall, el Estado Federal de Micronesia, Guam, Palau y las Islas Marianas. En 26 de las 92 islas habitadas en este territorio hay obra adventista, que hace que escuelas como la de Ebeye sean un valioso espacio para los isleños. La necesidad de voluntarios adventistas ha sido mayor, especialmente durante la pandemia. Si usted se siente inspirado a servir, visite Vivify.org para buscar llamados abiertos de todo el mundo. Por favor, ore por la misión de One y Micronesia y los maestros de las escuelas de este territorio. Gracias por apoyar la misión por medio de las ofrendas misioneras y, tal vez, respondiendo al llamado de Dios para servir. Les invitamos a nuestros amados hermanos que están con nosotros para que por favor pongan a sus niños ahí en primera fila, porque vamos a tener en este momento el rincón infantil. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Dios es el número 1. El versículo para memorizar está en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 que dice: Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas. El mensaje es: Dios es digno de nuestra adoración. ¿Te has mudado alguna vez a un nuevo estado, provincia, nueva ciudad o una nueva escuela? Antes de llegar allí, ¿qué preguntas te hacías? ¿Soñabas con un nuevo dormitorio? En la historia de hoy, los israelitas habían pasado toda su vida viviendo en carpas o tiendas de campaña. Pero ahora se encontraban en las fronteras de la tierra prometida, esperando la orden para empacar sus pertenencias y avanzar. Moisés deseaba poder ir también. Moisés estaba de pie, inmóvil. La brisa matinal hacía ondear los bordes de su manto, pero él ni se daba cuenta. Tenía fijos los ojos en el campamento, el enorme campamento del pueblo de Israel esparcido en la llanura. Durante 40 años Dios había usado a Moisés para guiar a toda esa gente. Moisés los había guiado a través de todo tipo de peligros. Dios había bendecido a Moisés y había hecho sorprendentes milagros a través de él. El Mar Rojo se había partido para que el pueblo pudiera cruzarlo, y las aguas habían regresado a su lugar justamente a tiempo para salvarlos del ejército de los egipcios. Cierta vez, lleno de enojo, Moisés había golpeado la roca y de ella brotó agua fresca para beber.
Moisés estaba arrepentido de haber golpeado la peña. Sabía que Dios había dicho que era suficiente hablarle a la peña, pero como desobedeció, no podía entrar ahora a la tierra prometida. Debía despedirse del pueblo de Israel de este lado del Jordán. Al principio Moisés le rogó a Dios: Señor, te ruego que me permitas pasar al otro lado, pues quiero ver aquella buena tierra. Pero el Señor le dijo: Basta, no me hables más de este asunto. Sube a lo alto del monte Pisga y desde allí mira. Pero el Jordán no lo cruzarás. Moisés aceptó lo que Dios le dijo, y el Señor le hizo una oferta para aliviar la desilusión del anciano. Muy triste, Moisés observaba las tiendas de Israel. Su amado pueblo recién se estaba despertando esa mañana. Muchos de ellos estaban muy emocionados con la idea de cruzar el río Jordán, pero otros tenían miedo. Moisés movió la cabeza y se sonrió. Este seguramente era el grupo de personas más testarudas del mundo, y él amaba a cada una de ellas. Entonces, el silbo amoroso de Dios le mostró a Moisés lo que debía hacer. Debía escribir un libro, el 5º libro de la Biblia que llamamos Deuteronomio. En este libro escribiría acerca de los milagros, el amor y la conducción de Dios. Incluiría los 10 mandamientos y le daría un mensaje a la gente para ayudarla a ser fiel a su amigo eterno. Moisés sabía que el Señor iba a darles ciudades ya construidas. Dios iba a darles casas llenas de cosas buenas. Proveería para ellos pozos de agua que ellos no habían tenido que cavar y también viñedos y olivos que no habían plantado. Todo lo que el Señor les pedía era que lo amaran. Pero Moisés sabía que el pueblo de Israel se podía olvidar fácilmente de dónde venían esas bendiciones. Quería gritarles que se acuerden de amar al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Oh, si tan solo hicieran eso, si tan solo se lo dijeran a otros. Si se mantenían contando la historia de Dios, entonces la gente podría recordar a Dios y sus hijos crecerían conociéndolo. La debían contar una y otra vez. Debían hablar del Señor y alabarlo cada día en el hogar, en el trabajo, al viajar y cuando estuvieran descansando. Esa era la clave. Eso era lo más importante. Y era algo muy sencillo: amar a Dios y contar su historia. Y eso es lo que Dios nos pide hoy. Que sigamos amando a Dios y contando a otros su historia. Y ahora, hermanos, venimos a lo que venimos, al repaso de nuestra lección, la cartilla para esta semana, que se titula El descanso, las relaciones y la salud. Será algo muy interesante. Y antes de presentar a nuestro pastor, quiero decirles y llamarles la atención a que estudiemos la lección de escuela sabática. No nos perdamos esa bendición. Hermano, es nuestro alimento diario. Hagámoslo y hagámoslo con todo corazón, dediquémosle tiempo cada día, así es que verán cómo van a crecer en su vida espiritual. Y ahora les presentamos al pastor Robert Costa, que está a cargo del repaso. Hoy estudiaremos el poder del perdón. La idea del perdón plantea preguntas a muchas personas. ¿Qué es el perdón? Si perdonamos a alguien que nos ha hecho mucho daño antes que se arrepienta, ¿estamos justificando su comportamiento? Si perdonamos a un individuo, ¿significa eso que debemos establecer o restablecer una relación cercana con él o con ella? ¿El perdón siempre reconstruye las relaciones? Bueno, la vida de José ilustra el poder del perdón. A lo largo de su vida, fácilmente podría haber fomentado la ira hacia sus hermanos, la amargura hacia sus traficantes de esclavos y el resentimiento hacia Potifar. Sin embargo, no hay ni un indicio, ni una de estas cualidades negativas en la vida de José. Es un excelente ejemplo de la gracia del perdón. A lo largo de esta lección veremos cómo el perdón nos libera del veneno de la amargura, porque el perdón nos cambia, nos libera de la esclavitud del resentimiento.
El corazón de José se llenó de perdón antes de que sus hermanos se lo pidieran, porque sintió que Dios tenía un propósito primordial para su vida. Sus hermanos sufrieron la culpa de sus acciones durante años. Estaban atormentados por el recuerdo de esa última mirada persistente en el rostro de su hermano cuando lo llevaron a la esclavitud. Así como José necesitaba perdonar, ellos necesitaban perdón. Es que el perdón facilita la curación en las relaciones rotas. Tanto Jesús como José comparten algunas similitudes sorprendentes. Ambos fueron traicionados por los más cercanos a ellos. Ambos fueron condenados injustamente. Ambos fueron acusados falsamente y sufrieron las consecuencias. Ambos perdonaron y fueron exaltados por Dios. Colgado de la cruz con clavos a través de sus manos y pies, la sangre fluyendo libremente de cada uno de sus miembros, Jesús gritó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Podemos perdonar a los demás porque Jesús nos perdonó. Y ese es el tema de la lección de hoy. En un momento más regresaré. Comencemos con este hermoso versículo bíblico que nos habla acerca de que aunque no comprendamos las cosas al comienzo, en las manos de Dios las cosas han de terminar bien. Génesis 45, 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Un hombre que había sido acusado de agredir sexualmente a una mujer. Ella lo identificó positivamente en una rueda de reconocimiento. Aunque las evidencias hacían que la culpabilidad de él fuera dudosa, la mujer insistió que Johnny era el culpable. Y así Johnny fue a la cárcel, donde se pudrió, por decir así, durante 14 años por un delito que no cometió. Y recién cuando las evidencias del ADN lo exoneraron, la mujer, Joan, se dio cuenta de su terrible error. Ahora ella quería conocer a Johnny después de que lo liberaron. ¿Qué haría este hombre que sufrió tanto cuando se encontrara cara a cara con la mujer que le había arruinado la vida durante tantos años? Ella lo estaba esperando en una habitación. Cuando él entró, se miraron a los ojos y Joan se largó a llorar. Johnny simplemente se inclinó, dice ella, me tomó las manos, me miró y dijo: te perdono. Yo no podía creerlo. Allí estaba este hombre al que yo había odiado y solo le deseaba la muerte. Y sin embargo ahora, aquí estaba él, diciéndome a mí que le había hecho tanto mal que me perdonaba. Ella continúa diciendo, dice, recién entonces comencé a comprender de qué se trata realmente la gracia. Y recién entonces comencé a sanar y a tener un verdadero descanso. Amigos, hoy analizaremos el perdón y lo que puede hacer por el corazón humano sin descanso. Finalmente las cosas avanzaron en la dirección correcta para José. A lo grande avanzaron, ¿verdad? José salió de la cárcel y además lo nombraron el primer ministro de Egipto después de interpretar los sueños de Faraón. Ahora estaba casado, tenía 2 hijos, los almacenes de Egipto estaban llenos y había comenzado la hambruna predicha. Entonces un día, los hermanos de José aparecen en Egipto. Ahora es interesante el primer encuentro entre José y sus hermanos. ¿Por qué fue un plan tan elaborado? ¿Qué estaba tratando de hacer José con esta primera reunión? José tenía poder y podría haberse vengado de sus hermanos sin tener que justificarse, y ellos no sabrían quién era. Pero en lugar de vengarse, José se preocupó por los miembros de su familia. Se preocupó por su padre. Se preguntaba, ¿seguiría vivo? ¿O su familia disfuncional se había convertido en una familia sin patriarca? ¿Y su hermanito Benjamín? Al ser el deleite y el gozo de su padre, Benjamín ahora estaba en la misma situación que estuvo José. Se preguntaba, ¿habían transferido los hermanos sus peligrosos celos a Benjamín? Bueno, José ahora está en condiciones de cuidar a estas personas vulnerables de su familia, y eso es lo que hace.
Amados, practicar los principios bíblicos en nuestras relaciones no significa que podamos o debamos aceptar el abuso. No. Cada uno es precioso a los ojos de Dios. Jesús pagó el precio máximo en la cruz por cada uno de nosotros. Pero ¿por qué Jesús se toma como algo tan personal el abuso y la desatención de los demás? San Mateo capítulo 25 nos explica. Dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Amados, todos hemos sido comprados con la sangre de Jesús y legalmente todos somos suyos. Cualquiera que sea abusivo está atacando a lo que pertenece a Jesús. El abuso sexual y la violencia física o emocional nunca deben formar parte de la dinámica familiar. No se trata solo de una cuestión familiar privada que se resuelve internamente. Esto requerirá ayuda externa e intervención. Si tú o alguien de tu familia están siendo abusados, busca ayuda con un profesional de confianza. José perdonó a sus hermanos. No sabemos exactamente cuándo los perdonó, pero obviamente pasó mucho tiempo antes de que aparecieran. José probablemente nunca habría prosperado en Egipto si no los hubiera perdonado, porque lo más probable era que la ira y la amargura hubieran devorado su alma y perjudicado su relación con el Señor. Varios estudios de sobrevivientes de tragedias que otros le infligieron resaltan el hecho de que para las víctimas de los sufrimientos más espantosos, el perdón fue un factor clave para encontrar sanidad y recomponer su vida nuevamente. Sin perdón, continuamos siendo víctimas. El perdón tiene más que ver con nosotros mismos que con las personas que nos han hecho daño. Si bien José perdonó a sus hermanos, no estuvo dispuesto a retomar las relaciones familiares en el punto donde las dejó, es decir, en el pozo seco de Dotán. Tenía que averiguar si cambió algo, si había cambiado algo. Y ahora, ¿qué escuchó José? Génesis 42, versículos 21 en adelante. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Toda la comunicación se venía realizando mediante un intérprete, por lo que los hermanos de José no sabían que él entendía lo que ellos decían. José escuchó la confesión de sus hermanos. Los hermanos habían pensado que al deshacerse de José, éste ya no los delataría con su padre. Creyeron que ya no tendrían que soportar sus sueños ni ver cómo se deleitaba en su papel de favorito de su padre. Pero en lugar de hallar descanso, todos estos años se habían visto acosados por una conciencia culpable. Su accionar había provocado inquietud y un temor paralizante en cuanto a la retribución de Dios. José realmente sintió pena por el sufrimiento de ellos. Lloró por ellos. José sabía que la hambruna aún duraría varios años más, por lo que insistió en que traigan a Benjamín con ellos la próxima vez que fueran a comprar grano. Y para asegurarse retuvo a Simeón como rehén. Después de ver que Benjamín todavía estaba vivo, organizó una fiesta, en la que obviamente mostró favoritismo hacia Benjamín para ver si los viejos patrones de celo aún estaban vigentes en ellos. Los hermanos no mostraron ninguna señal de celos, pero José sabía lo astuto que podían ser. A fin de cuentas, engañaron a todo un pueblo y seguramente él se imaginaba que debieron haberle mentido a su propio padre acerca de su suerte. Por ende, define
una prueba más importante. Vamos a la Biblia. Dice Génesis 41, 45, 1 al 15 lo siguiente. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decid: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor en todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Si esta historia conmueve, ¿cuántas miles y millones más habrá que no conocemos y que tendremos la eternidad para compartir de aquellos que han recibido el perdón de Dios? Como dice el canto, cuán bella es esta historia. Mi tema ya en la gloria será contar la historia de Cristo y de su amor. El perdón se ha definido como la disposición a abandonar nuestro derecho al resentimiento, la condena y la venganza hacia un delincuente o grupo que actúe injustamente. La doctora Marilyn Armour, terapeuta familiar que trabajó con los sobrevivientes del Holocausto, con el objetivo de averiguar qué habían hecho estos sobrevivientes para dar un sentido a lo que les sucedió, ella escribe y dice: la idea del perdón es un acto intencional de la víctima. No es algo que simplemente suceda. El perdón no significa que no habrá consecuencias. El perdón no significa dejar a un abusador que un abusador continúe con sus patrones abusivos. No. El perdón significa que entregamos nuestro resentimiento y nuestro deseo de venganza a Dios. Si no, la ira, la amargura, el resentimiento y el odio harán que lo que esa persona o grupo nos haya hecho resulte aún peor. Sin duda, una de las claves para aprender a perdonar es captar cuánto se nos ha perdonado en Cristo. Todos hemos pecado, no solo contra otras personas, sino también contra Dios. En efecto, todo pecado es un pecado en contra de nuestro Señor y Hacedor. Sin embargo, en Jesús podemos reclamar el perdón total por todos esos pecados, no porque lo merezcamos, no lo merecemos, sino solo por la gracia de Dios hacia nosotros. Y una vez que podamos comprender esa verdad sagrada, una vez que podamos hacer nuestro ese perdón, una vez que podamos experimentar por nosotros mismos la realidad del perdón de Dios, podremos comenzar a soltar la amargura y perdonar a los demás. Perdonamos no porque los demás lo merezcan, ¿escuchaste? No porque lo merezcan, sino porque es lo que hemos recibido de Dios y lo necesitamos nosotros mismos. Y además, ¿con cuánta frecuencia nosotros también merecemos el perdón, verdad? Bueno, como vimos, José ofreció también una segunda oportunidad para las relaciones familiares.
No hay rencores acá. No vuelve a las cosas, que sucedieron en el pasado, ni comienza a traer el pasado. Es casi imposible comenzar de nuevo en una familia cuando todos nos hemos convertido en expertos en aprender la mejor manera de lastimarnos unos a otros. Porque ¿qué hacemos? Es ahondar esas heridas, ¿verdad? Pero no es así como reacciona José. Él quiere dejar atrás el pasado y seguir adelante con amor y aceptación. Yo creo que si José hubiese tenido una actitud diferente, esta historia hubiese tenido un final diferente, no tan feliz. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados, nos dice el apóstol en Romanos, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Pablo acá? Acerca de lo que se nos ha dado en Jesús y cómo esta maravillosa promesa debería impactar en nuestra manera de relacionarnos con aquellos que nos han lastimado. Ahora, lo que cuesta es ponerlo en práctica, ¿verdad? ¿Cómo ponerlo en práctica? A fin de poder perdonar, debemos admitir que nos han herido. Esto quizás sea difícil, ya que a veces nos sentimos más inclinados a enterrar nuestros sentimientos en lugar de superarlos. Está bien reconocer ante Dios nuestros sentimientos no cristianos de resentimiento e incluso de ira y decirle al Señor. Pero vemos que esto a menudo se expresa en los salmos. El salmista muchas veces se lamentó ante Dios. Puedo sentirme libre de decir a Dios que no me gustó lo que pasó, o cómo me trataron, o que esto me entristece, me enoja, o ambas cosas. Pero en la historia de José, lo vemos a él llorar cuando ve a sus hermanos nuevamente y al revivir alguno de los sentimientos de su pasado. Volvamos al epicentro mismo del perdón. ¿Qué nos dice la declaración de Jesús sobre la oportunidad de perdón? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no esperó que a nosotros pidiésemos perdón primero. Tampoco tenemos que esperar a que nuestro ofensor pida perdón. Y tú dirás, ¿no será esto humillarnos demasiado? Podemos perdonar a los demás incluso sin que acepten nuestro perdón. Es algo que tú decides en tu mente. Es una actitud. Porque el perdón, como el amor, comienza con una decisión más que con un sentimiento. Podemos tomar la decisión de perdonar, aunque nuestras emociones quizás no concuerden con esta decisión. Dios sabe que es imposible tomar esta decisión con nuestras propias fuerzas. Pero todas las cosas son posibles para Dios. Es por eso que se nos dice que oremos por aquellos que nos han herido. En algunos casos quizás esta persona ya haya muerto, pero aún podemos orar pidiendo capacidad para perdonarla. Sin duda el perdón no siempre es fácil, pero vale la pena. El dolor y el daño que nos causan pueden ser devastadores, dejándonos heridos, paralizados, destrozados. Pero habrá recuperación si lo permitimos, pero aferrarse a la amargura, a la ira y al resentimiento hará que la recuperación sea mucho más difícil y a veces imposible. Si es que cabe esta posibilidad. La cruz es el mejor ejemplo de lo que al mismo Dios le costó el perdón. ¿Dónde estaríamos hoy si Él no hubiese perdonado? ¿Captas tú el concepto que hay detrás del perdón? Y a veces somos tan limitados en querer perdonar a los demás. Si el Señor pudo experimentar eso por nosotros, a pesar de que sabía que muchos aún así lo rechazarían, entonces no cabe duda de que nosotros también podemos aprender a perdonar. Necesitamos perdonar. Si no es por el bien de esa persona, al menos por el tuyo. Yo debo perdonar a causa de mi propio bien. Y ahora, para finalizar, un par de citas inspiradas por Dios. Leo de Patriarcas y Profetas, página 244 y 245. Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos más enconados por uno de sus discípulos. José fue acusado falsamente y arrojado en una prisión por causa de su virtud. Asimismo, Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida justa y abnegada reprendía el pecado.
Y aunque no fue culpable de mal alguno, fue condenado por el testimonio de testigos falsos. La paciencia y la mansedumbre de José, bajo la injusticia y la opresión, el perdón que otorgó espontáneamente y su noble benevolencia para con sus hermanos inhumanos, representan la paciencia sin quejas del Salvador en medio de la malicia y el abuso de los impíos. Y su perdón, que otorgó no solo a sus asesinos, sino también a todos los que se alleguen a Él confesando sus pecados y buscando absolución. Otra cita hermosa. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. Quien no es misericordioso hacia otros, muestra que él mismo no participa de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran corazón de amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán en quienes lleguen a ser participantes de su gracia. Bueno, más claro imposible, ¿verdad? La familia de José finalmente llega a Egipto. ¿No hay más secretos oscuros en la familia? Sus hermanos debieron de haber admitido que vendieron a José cuando le explicaron a su padre que el hijo que él pensaba que había muerto ahora era el primer ministro de Egipto. No fue fácil, ¿verdad? Pero la mentira los alcanzó y tuvieron que confesar. Tarde o temprano siempre así ocurre. Si bien quizá no siempre sea posible o prudente restablecer las relaciones, ¿sabes? Esto no significa que no podamos perdonar. Probablemente no podamos abrazar a nuestro agresor ni llorar con él. Pero es posible que deseemos expresar nuestro perdón verbalmente o por medio de una carta. Y luego es hora de dejar soltar el dolor lo más posible. Quizás siempre quede algo de dolor. Es normal, es humano, pero al menos podremos avanzar en nuestra recuperación. Los hermanos de José habían estado viviendo en Egipto durante 17 años. No obstante, cuando Jacob murió, aún así temieron que José se vengara. Reconocieron nuevamente cuánto daño le habían causado a José. Y José les vuelve a asegurar su perdón, ahora después de la muerte de su padre. Bueno, este recordatorio probablemente fue bueno para José, al igual que para sus hermanos. Porque si la herida es profunda, probablemente tendremos que perdonar muchas veces. Cuando sobrevengan en nuestra mente recuerdos del agravio, tendremos que acudir a Dios inmediatamente en oración y tomar la decisión de volver a perdonar. José creía firmemente que su vida era parte del gran plan de Dios para ayudar a salvar de la hambruna al mundo conocido en ese entonces y ayudar a su familia a cumplir la promesa de Dios de convertirse en una gran nación. El hecho de saber que Dios había anulado los planes malvados de sus hermanos con la intención de propiciar el bien, ayudó a José a perdonar. La historia de José tuvo un final feliz. Pregunto, ¿cómo respondemos cuando el final de una historia no es tan feliz? ¿O podríamos argumentar que cuando el pecado y el gran conflicto lleguen a su fin, cuando todos los problemas se resuelvan, será un final feliz? ¿Cómo podría esta esperanza ayudarnos a afrontar finales poco deseables? Hay una cita más que no puedo pasar por alto, deseado a todas las gentes, 197. Dios nunca conduce a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Acompáñame a orar. Padre Celestial, hemos estudiado un tema clave, práctico hoy, y lo has dejado en la Escritura para nuestro bien. El perdón sí es posible. Jesús perdonó aún lo que era imposible perdonar. El cielo sigue perdonando. Queremos manifestar ese mismo espíritu. Danos esa capacidad a través de tu espíritu. Transfórmanos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Seguiremos entonces la semana próxima, llegado el momento de despedirnos. Y seguiremos con las lecciones de vida de estos temas acerca de encontrar el descanso, la paz en Cristo.
Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata. Muchas gracias, Pastor Robert Costa, por esa linda disertación. Y ahora vamos a cantar el canto de la escuela sabática, Discípulos de Fe. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conduciendo a un amigo a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Bien, y todo lo que comienza se termina. Hemos llegado al final de la programación de este día, sin antes invitarles para que el próximo sábado estemos a la misma hora y por este mismo medio para tener otro programa maravilloso en el cual nos vamos a deleitar. Así que están invitados todos y aprovecho para invitarles a tener una oración. Padre nuestro, que moras en el cielo y en nuestros corazones, la honra y la gloria son para ti. Bendice a cada oyente, a cada hogar de la Iglesia Adventista y a cada amigo que está con nosotros. Permite, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos lleve a crecer en nuestra vida espiritual. Gracias por haber estado con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Somos tus amigos los adventistas del séptimo día y estás escuchando Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza.
Regresar a los cultos presenciales es un proceso y lo haremos con sabiduría, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y dando pasos seguros que sirvan de testimonio para la sociedad. Recomendaciones generales que implementarán todas nuestras congregaciones. Agilizar el acceso local manteniendo la distancia de seguridad. Control de temperatura y síntomas antes de entrar. En caso de presentar síntomas por seguridad, prudencia y testimonio, no se le permitirá el acceso. Podrá seguir el culto online. Desinfección de la suela de los zapatos antes de entrar. Limpieza de las manos con gel y de uso obligatorio al entrar. Uso obligatorio de mascarilla durante toda la estancia en el local de reunión. Mantener distancia de 2 metros desde la entrada, al sentarse y a la salida. Los sugieres le indicarán la ruta y la ubicación. Se sentarán de adelante para atrás. Las personas que viven en la misma casa podrán sentarse juntas. El aforo será limitado y se guardará la distancia de 2 metros por seguridad. Usaremos el cruce de bandas o sillas. Si tiene coro o grupos de cantos, se tendrá una distancia de 2 metros entre cada persona. Se guardará una distancia de 2 metros entre la plataforma y las sillas. Las puertas del local permanecerán abiertas mientras se lleve a cabo la reunión. Para la salida, los ujieres le indicarán el momento de salir y será de atrás para adelante. En el exterior del local se recomienda no quedarse a congestionar el espacio público. Recuerda que somos testimonio para nuestros vecinos. Limpieza profunda al finalizar cada reunión. Cuidémonos unos a otros y hagamos del regreso a los cultos y las actividades en la iglesia un testimonio para la sociedad. Somos tus amigos los adventistas del séptimo día y estás escuchando Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza.